Es una bendición, sinceramente, el estar aquí frente de ustedes y tocando un tema de hechos que van a darse cuenta que nos incumbe a todos ahorita en este momento. Como saben, la iglesia ha llevado un propósito de leer toda la Biblia durante todo este año, y hasta ahorita se han hecho series por series de manera expositiva para poder digerir bien lo que estamos aprendiendo en cuanto a la palabra, porque a veces uno lee y pues nomás lee y no entiende. Entonces se está tratando de hacer de una manera expositiva para que nosotros podamos tener un mejor entendimiento de la palabra. Y hasta ahorita llegamos al capítulo 10 de Hechos. Y como saben, la serie se la ha titulado el pastor El crecimiento, la expansión internacional de la iglesia, que fue el capítulo anterior de Hechos 9, perdón. Y este capítulo 10 es uno de los más importantes de Hechos porque tiene mucho que ver con nosotros. Hoy el que nos reunamos nosotros aquí tiene mucho que ver, porque esa tarde en Hechos 10, que vamos a estar viendo en el capítulo de hoy, Cristo se predicó a los gentiles. Y cuando digo gentiles es a las personas que no somos judías, que no venimos del linaje judío, nosotros que no somos judíos, pero que nos volvimos hijos de Abraham por medio de la fe, y por lo consiguiente recaen todas las bendiciones de Abraham para con nosotros. ¡Qué bendición! Y este capítulo es muy importante porque nunca se ha preguntado cómo llegó el evangelio hasta aquí, estando hasta allá. ¿Cuál fue el proceso de que nosotros podamos haber agarrado el evangelio de este lado del mundo? Bueno, pues todo comenzó con Pedro. Pedro fue el que inició esa tarea de expandir la iglesia de Cristo. Y esa es una profecía que Cristo le había hecho a Pedro, que él tendría las llaves del reino. Y es la razón por la que Pedro es quien abre las puertas y empieza la iglesia a crecer de una manera en Judea, Samaria, y se empieza a expandir, y el Señor empieza a permitir que el evangelio se vaya extendiendo hacia Europa, y bendición de poder tenerlo aquí en América. Por la misericordia de Dios no permitió que América se quedara en la oscuridad, y especialmente Tracy, que aquí fue donde recibió al Señor, y doy gloria a Dios por él. Pero sí, hermanos, todo comienza con Pedro. Se empieza a expandir la iglesia de Cristo, y notamos en Hechos 8 que cuando el Señor quiere hacer una obra, hermanos, Él sabe dónde está ubicada su gente, y cuando Él va a hacer una obra, llama a ese hombre de Dios donde quiera que esté, lo capacita con su Espíritu Santo para poder predicar la palabra. Y es la manera en que ahorita vamos a ver cómo el Señor se mueve en Hechos 10 de una manera extraordinaria con Pedro y Cornelio. Y mis hermanos, aquí mis notas, Pedro dice que tenía la gran responsabilidad en aquel tiempo de que, como la iglesia se estaba expandiendo, ustedes saben, los judíos tenían una convicción bien, ¿cómo se dice? Sí, como ellos desde nacimiento tenían la plena convicción por lo que la ley mosaica decía en cuanto a lo que debían comer y lo que no. Entonces, para que un judío pudiera caer en esto estaba muy difícil. Entonces, cuando la iglesia se empieza a expandir, imagínense si era abominable el estar al lado de un gentil. Ahora llamarlo hermano, ya te imaginarás cómo estaba. Y Pedro tenía la obligación de decirle a la iglesia cuál era el plan de Dios pues de que ahora ya aquel mundanote iba a ser tu hermano en fe. Era algo difícil para Pedro, que sin embargo lo hizo. La iglesia de Jerusalén tomó el plan de Dios que tenía, el plan que Dios había diseñado, y fue adquiriendo poco a poco la idea de poder de que la iglesia se fuera expandiendo. Y para empezar nuestro tema de hoy, que se titula La expansión internacional de la iglesia, parte 2, porque ya se hizo la expansión regional. Si recuerdan, los judíos
se había extendido la iglesia a nivel local, en Judea, en Samaria, en Jerusalén, y ahora el Señor abre las puertas a los gentiles. Y tengo 3 puntos aquí importantes. El primero va a ser la preparación del Espíritu de Dios. ¿Cómo va a preparar al no creyente, que es Cornelio, y a Pedro en este caso, que es quien va a dar las buenas nuevas de salvación? El segundo punto es el encuentro de Pedro con Cornelio. Y el tercero es la evangelización, que es la predicación de la palabra que Pedro le va a dar a aquellos que están esperando por la palabra. Y les voy a decir que nos concentremos en Hechos capítulo 10. Y dice que antes de entrar en el tema, a Lucas, que es el escritor de Hechos, nos muestra, nos da una descripción detallada, personal de Cornelio. Dice que, capítulo 10, versículo del 1 al 2, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios por siempre. Como vemos, Lucas se concentra la narración de esta historia en la ciudad de Cesarea. Cesarea estaba ubicada a la costa del mar Mediterráneo y era una ciudad marítima muy con mucho movimiento. Y solamente para que no haya confusión, había 2 Cesareas en ese tiempo. Cesarea de Filipos, que estaba muy lejos de ahí, y estaba Cesarea marítima, Cesarea de Palestina, y esa estaba como unos 70-100 kilómetros de donde se encuentra Jerusalén. Entonces Lucas narra la historia de Cornelio en esta ciudad. Dice que era una ciudad romana y se puso Cesarea por el emperador, en memoria del emperador Augusto César. Entonces esa ciudad era considerada una metrópoli romana. Eso quiere decir que era una ciudad con mucha extensión y con mucha gente. Había mucho tráfico de gente, muchas actividades comerciales por ser en la costa. Y nos muestra que en esa ciudad vivía Cornelio. Era una especie de capital civil y militar, una residencia oficial donde se la pasaban reyes, procuradores, y pues como era más de ambiente militar, pues obviamente Cornelio vivía en ese lugar. Dice que Cornelio era un centurión de Roma. Usualmente los de esa parte de Cesarea mandaban a traer soldados de Siria, pero pues Cornelio venía de una compañía romana, una compañía italiana, y pues él era romano. Él era centurión ahora sí que de una, ¿cómo se puede decir? Una cuadrilla, una centuria, que estaba compuesta como de 80 o 100 personas o 100 soldados, y una persona influyente. Y aquí el Evangelio tiene algo interesante en Cornelio. Dios permite que Cornelio conozca un poco de Dios, porque obviamente en la sabiduría inmensa de Dios sabía que en el ambiente en que se mueve Cornelio, tal vez las personas no iban a estar expuestas a la predicación del Evangelio. Entonces, Cornelio se dice aquí que era era romano, a ojos de los judíos era un pagano, era un gentil que adoraba a muchos dioses, pero Cornelio tenía algo especial. Él oraba a Dios, dice, y nos dice el texto que era piadoso, era generoso, era líder espiritual en su casa. Dice que daba limosnas al pueblo y que siempre oraba. Entonces,
vemos que Cornelio era tal vez cansado de tanta idolatría que se vivía en Roma. Yo creo cansado de tanto orar a esos dioses vacíos que no lo llenaban. Pidió misericordia y empezó a orar a Dios, y yo creo pidió para que la salvación de su alma, de su familia, y que le mostrara, yo creo, el Señor cómo podría ser pues lleno con ese, pues veía que el movimiento de la iglesia iba creciendo por esas áreas. Y de acuerdo a la religión judía dice que había dos tipos de gentiles, que era considerado Cornelio. Dice que según los judíos, habían dos clases de gentiles, los piadosos y los paganos. Los piadosos eran gentiles que habían en cierta forma conocido poco de Dios, como el caso de Cornelio, pero que hacían rituales los mismos que hacían los judíos, y como hacían las mismas actividades religiosas que los judíos hacían, y a esas clases de personas le llamaban prosélitos. Prosélitos porque obviamente no dependían del linaje judío, pero tenían las mismas costumbres religiosas. Y los otros eran los paganos, que eran pues gentiles que sí adoraban a muchos dioses y que no tenían ciertas características religiosas que pudieran acercarse para ser prosélitos. Y entonces vemos que Cornelio, pues como decimos, tal vez cansado de todo eso, le pide a Dios, y dice que él oraba, e incluso en el versículo 30 más adelante vamos a ver que dice que hasta ayunaba. Bueno, en unas versiones dice ayunar, otras oraba. Entonces era un hombre que buscaba mucho de Dios, y Dios le dio en su misericordia la oportunidad de que conociera de Jesucristo. Y es como Cornelio ahora, del versículo 13 en adelante, tiene un encuentro con un ángel. Dice el versículo 13 en adelante, dice: este vio claramente en una visión como a la hora novena del día. Aquí dice la hora novena, el tiempo como se medía en aquel tiempo era de las 6 de la mañana en adelante. Los judíos contaban, si era la hora novena, estamos hablando que de las 6 de la mañana contaban 9 y eran las 3 de la tarde, right? Dice que a la hora novena él estaba orando, a las 3 de la tarde él estaba orando. Dice que un ángel de Dios dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, como a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. Recuerdan que en el capítulo anterior habíamos dejado a Pedro en la casa de Simón el curtidor. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Bien, dice que este hombre ha estado orando, ha estado pidiéndole al Señor que le tenga misericordia de él, y dice que él estaba ayunando. Ustedes saben que cuando uno ayuna con un propósito. Cornelio tenía un propósito que, bueno, no sabemos aquí cuál era, pero lo que sí nos dice es que el Señor sí oyó la oración de Cornelio. Y nos dice en el versículo 4, dice que sus oraciones y sus limosnas han subido delante de Dios, dice. Y el versículo 31, interesante, dice: Cornelio, tu oración ha sido oída. Entonces, este hombre había estado orando y Dios inclinó su oído para que le diera a conocer el evangelio por medio de Pedro. Por eso es que se fue a buscar a Pedro. Dice, pero ¿por qué habría estado orando Cornelio? No nos dice aquí cómo que oró, pero si la respuesta es de que si el Señor lo oyó y sus oraciones han sido contestadas, nos hace pensar como que
Tal vez él estaba pidiendo salvación de su familia, salvación de su alma, porque inmediatamente el ángel lo manda con Pedro para que le dé a conocer a Cristo. Entonces nos quedamos pensando como, tal vez quería saber más de Jesucristo, tal vez quería saber si el Jesús que anduvo en aquel tiempo era el Mesías verdadero. No sabemos bien, pero dice que la oración que él tuvo, dice que sí fue contestada y que su oración no fue en vano. Y recibe órdenes de buscar a Pedro, dice, y los manda inmediatamente, dice, a buscar a Pedro, a uno de sus soldados y a otros con los que él vivía. Y dice que estaba cumpliendo la promesa. Perdón. Ay. Dice que el ángel habla con ellos. El ángel habla con él, lo manda a Jope a buscar a Pedro. Sabemos que Felipe está en esa área de Cesarea por ahí. Él no manda a buscar a Felipe, que era el que quedaba más cerca, sino manda a buscar a Pedro. ¿Por qué a Pedro? ¿O por qué el ángel no le pudo decir ahí, sabes qué, mira, Dios tiene un plan para ti? ¿Por qué el ángel no le pudo decir lo que Pedro le tenía que decir? ¿Por qué tener que ir a buscar a Pedro a 40 millas a 40 kilómetros de donde estaba la ciudad de Cesarea y Jope? Y esto nos hace pensar y nos hace recordar la promesa que Dios le había hecho a Pedro en Mateo 16-19, cuando le dijo que él iba a tener las llaves del reino. Y aquí el Señor está cumpliéndole esa promesa a Pedro. Dice que él abriría las puertas del reino de Dios. Y esta es una profecía que Pedro iba a recibir, que Pedro iba a ser el agente humano por el cual el medio Dios inauguraría su reino entre los judíos, que fue en Hechos 2, entre los samaritanos, que fue en el capítulo 8 que vimos anteriormente, y ahora con los gentiles. Pedro era quien tenía que abrir esa puerta para los gentiles, y dice que ellos mismos llegaron a Jope al siguiente día. Y al Señor cuando empieza a moverse con Cornelio, vemos una línea donde habla con el no creyente, y ahora en la segunda parte Dios está moviendo por este lado a la persona que está dispuesta a darle la bendición por la que había pedido Cornelio. Y en este caso Dios prepara a Pedro. Dios le habla el Espíritu a Pedro y le dice en versículos 9 al 17, dice la visión de Pedro, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Estamos hablando que era a las 12 del día. Y tuvo un gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, dice, y atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo se volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres, ahí llegó la gente. Pedro se encuentra en la azotea orándole al Señor. Estaban preparándole su comida. Dice que subió y dice que cuando estuvo arriba, dice que tuvo un éxtasis y vio ese lienzo venir y vio animales de todas especies. Y nos dice Pedro nos dice Lucas en la narración que esta cosa sucedió 3 veces. ¿Qué nos dice esto de 3 veces? Dios quería que Pedro pusiera atención y que obtuviera bien el significado del mensaje que le quería dar a Dios acerca de los planes que tenía para la iglesia. Y
y dice que el Señor le había comunicado, esa era la razón por la que se repetía. Dice, la reacción de Pedro al mandato de la voz nos revela las fuertes convicciones que él tenía en cuanto al antiguo pacto de las leyes dietéticas del antiguo pacto. Dice Pedro que respondió, no Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido. Pedro, por lo que se ve, había sido un buen judío, fiel. Y hermanos, es interesante porque cuando uno tiene hambre, tú sabes que cuando se te presenta algo, pues si no te gustan los Winnies y hay ahí Winnies, pues tú le entras a los Winnies. Pero no, dice que Pedro, dice que era fiel en sus convicciones. Dice que él, nunca he comido cosa inmunda y mi boca ha probado cosa inmunda. Entonces, aquí el Señor quiere también mostrarle algo a Pedro, y es acerca de las convicciones que a veces tenemos, hermanos. A veces en el camino nosotros tomamos convicciones que creemos que vienen que es sano, que es de Dios. Y hay una frase que me encantó, que la puse aquí, dice, nuestras convicciones no deben ser fuertes en sí mismas, sino en cuanto éstas sean reveladas por Dios mismo. ¿Y por qué me tomó mucha importancia? Porque yo veo que en los judíos, pues imagínense, años llevando la misma tradición de no comer animales impuros, y de repente se le presenta algo así. Es difícil cambiar tu chip ahora que ya tienes el permiso de poder hacer esto. Entonces, a Pedro se le dificulta, y Pedro es de los que siempre se le aventaba al Señor con esas negativas. Y aquí lo vemos nuevamente diciéndole al Señor, no, porque yo no he comido cosa inmunda. ¿Y qué quiero decir con las convicciones? Aquí, muchas veces el Señor le dice a Pedro que no llame inmundo a lo que Él ya santificó. ¿Qué pasa con nosotros cuando nosotros creemos saber que esa es la verdad y que por eso nosotros nos volvemos con convicciones muy fijas? Ha pasado en iglesias que se han separado, y nosotros venimos de diferentes iglesias, y por ahí ha pasado algo así, en la que la separación de la iglesia a veces por líderes se hace pensar como que el Señor es lo que le ha puesto a él, y que eso es lo correcto, pero no sabiendo que las convicciones son propias, no han venido del Señor, y a veces nosotros levantamos paredes donde el Señor nunca ha levantado. Y hacemos ese tipo de divisiones y que tristemente dañan a la iglesia. Y es lo que aquí Pedro decía, yo no puedo comer cosa inmunda. Pero hasta ahorita Pedro no ha entendido bien el mensaje que el Señor le está dando sobre los gentiles y sobre los judíos, ¿verdad? Y dice ahora, ¿cuál fue el efecto de la visión cuando Pedro? Porque dice que Pedro se quedó meditando. Dice del versículo 17 al 23 nos dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí unos hombres te buscan, levántate pues, y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo de donde estaba los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí yo soy al que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír su palabra. Ok, ¿qué está pasando aquí? Para empezar, a Pedro se le quitó el hambre. Dice que llegaron a su casa y a él lo encontraron meditando. Se le olvidó el comer. Dice que estaba meditando en lo que había visto en la visión, tratando de entender lo que Dios le quería decir. Y ese también es algo bien importante, hermanos. Nosotros a veces, y es un buen mensaje, nosotros a veces leemos la palabra y solamente la leemos y nunca la meditamos. ¿Sí me entienden? Entonces, Pedro nos está dando una lección de aquí, de cuando el Señor te habla,
Uno tiene que meditar en la palabra, uno tiene que meditar en lo que lo que estás leyendo. Tienes que aplicarla a tu vida, a tu corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Porque cuando tú lees y no solamente lees y no meditas en la palabra, pierdes la cantidad de tesoro que hay aquí adentro en la Biblia. Entonces, Pedro dice que meditaba en lo que había visto y todavía no le caía el 20 de lo que el Señor le quería decir, porque hasta ahorita él no entiende por qué le estaban diciendo que Pedro mata y come si él nunca había comido cosa inmunda, right? Entonces, dice que en lo que él estaba meditando, dice que el Espíritu le dijo: Pedro, ve abajo porque te van a buscar. Lo que nos hace pensar es que Pedro, pues yo creo, si no le hubiera hablado del Espíritu, no hubiera bajado, porque él todavía no entendía la misión, la visión que él había visto. Y dice que Pedro se quedó dándole mente a eso, y cuando el ángel le dijo: levántate y ve, Pedro fue con los gentiles, pero no porque él ya había entendido, ya sé lo que me quiere decir Dios aquí, ¿verdad? No, sino que todavía no le entendía, pero porque lo mandó el Espíritu Santo fue. Y dice que el Espíritu mismo se lo dijo. Más adelante comprendería, cuando llegó a Cornelio, parte de la visión que él había visto, y que se le había dado por medio de la cruz, que el mismo Cristo había derribado la visión entre judíos y gentiles. Y mis hermanos, es probable que en aquel tiempo, en los primeros siglos, como decíamos, de las convicciones y de toda estos judíos, que la forma del antiguo pacto como vivían, que yo creo en la iglesia del primer siglo, lo que más dificultó, yo creo, el crecimiento de la iglesia fue la relación que había entre judíos y gentiles, porque la mayoría, obviamente, se le habló a los judíos primeramente sobre Cristo. El crecimiento de la iglesia era bastante fuerte por las convicciones que ellos mismos tenían de que era abominable el poder convivir con gentiles. Incluso Pedro, cuando llega a ver a Cornelio más adelante, dice: tú sabes cuán abominable es para un judío llegar a casa de un gentil o meterse o juntarse con ellos. Entonces vemos que la iglesia, Cristo, por medio de la cruz, ha tumbado esa pared. Y hasta ahorita Pedro anda como que queriendo adivinar qué es lo que está pasando, y más adelante se va a dar cuenta en lo que está pasando. Dice que viene el encuentro aquí de Pedro con Cornelio. Mis hermanos, cuando Dios empieza a moverse en la vida de uno, como en la vida de Cornelio, que todavía no conoce exactamente a Dios, y el Señor oye tus oraciones, el Señor nos hace ver en esto que en esa línea donde tú te estás moviendo, siempre se va a mover en ambos lados de la línea. Tanto te está oyendo a ti las necesidades que tienes tú en la vida, y está preparando la bendición que te va a dar a ti. Y mis hermanos, cuando eso se junta, hermanos, es ¿cómo les explico? Es una bendición y es una contestación a todo el poder del Espíritu Santo que hace en la vida de quienes lo están necesitando. Y es como cuando tú llegas a la iglesia, es lo que yo le decía hoy a mi hermano en la mañana, porque ya había leído esto. Le digo: brother, cuando uno se prepara en la iglesia, brother, cuando antes de venir a la iglesia tú te levantas y te levantas con Señor, necesito, Señor, que tú trabajes en mi vida, Señor, necesito que esto que me está matando, que tú alivianes mi carga, Señor, que tú me des la salida de este problema, Señor, que tú me des más entendimiento de lo que yo quiero saber más de ti, Señor. Cuando uno se prepara en el hogar y llega aquí a la iglesia, mi hermano, créeme que el pastor ya está preparado. Yo sé que el Espíritu ya le dio palabra esa vez. Entonces el Señor sabe lo que necesitas, y cuando tú llegas a la iglesia y nos juntamos aquí todos, buscando lo que queremos que Dios nos dé, y el pastor dando la palabra que el Señor le ha dado, brother, tú no sales igual, brother. Tú no sales igual. Tiene que haber un cambio en ti, porque no es lo mismo venir así nada más sin prepararse, a venir con un corazón
como esponja esperando a ver qué es lo que te va a dar el Señor. Y luego dice, el pastor parece que me habló, ya sabía mi problema. No, porque el Señor sabe lo que tú estás necesitando. Entonces es importante prepararse y venir, como le está diciendo aquí como está preparando aquí a Cornelio y a Pedro. Entonces, llega el encuentro de Pedro y Cornelio en el versículo 23 al 33, y mis hermanos, es lo que yo les estaba comentando ahorita. Dice el 23 y 23, dice, entonces haciendo entrar, los hospedó. Ya aquí ya van 2 días. El día que recibió en la tarde Cornelio, y les digo esto porque vamos a ver a Cornelio en esta parte tan ansioso de que Pedro llegue, y nomás para que saquemos cuentas cuántos días pasaron para que él llegara, y todavía la emoción de Cornelio de querer saber qué es lo que Dios tiene en su vida. Ya para aquí ya están pasando, fue el día que los mandó, pasó un día, al otro día encontraron a Pedro orando, Pedro los hospedó ese día, y dice, entonces haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, o sea el tercer día, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Ya aquí ya Pedro ya estaba actuando con más inteligencia, porque Pedro era a veces que se salía del corral y como que actuaba muy a la que él era, como se hacía él, y sabiamente vemos que ahora lleva testigos. Dice, acompañados por algunos de los hermanos de Jope, y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido ahí. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí a Pedro ya estaba entendiendo qué estaba pasando ahí. Y dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Sabía parte de la historia, sabía que parte del lienzo, toda la visión que había visto era parte de lo que estaba viviendo ahorita con Cornelio. Y dice el versículo 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora fue 4 días esperando, qué desesperación, man. 4 días a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces ya Cornelio y toda la gente allá adentro, cuando vieron a Pedro, hagan de cuenta que vieron, de aquí era piñata, iba a haber para todos. Y dice que cuando entró Pedro, dice, pues Cornelio estaba ahí contando días y es desesperado a que llegara Pedro. Y dice que cuando Pedro llegó, dice en el versículo 27, que halló a muchos, dice, que había muchos ahí reunidos, dice, y Pedro les explica que él había llegado ahí porque el Espíritu Santo lo mandó. Dice, y vine sin replicar, dice el versículo 29, y lo que nos hace pensar de que si el Espíritu no le hubiera hablado ahí a Pedro, yo creo Pedro no va. Dice que, pero lo mandó el Espíritu, tuvo que ir. Y dice Pedro que les estaba explicando eso, dice, y en el capítulo 11, 14, y es lo que les digo, aquí Pedro estaba actuando de una manera porque la iglesia iba creciendo, y dice en el capítulo 11, 14, que vamos a ver en el próximo domingo, dice, Pedro le narra a la iglesia, porque para eso la iglesia le empieza a cuestionar a Pedro que por qué se había metido en una casa de un gentil. Y
y Pedro, llevando testigos, pues testificaron de lo que habían visto en la casa de Cornelio, que es lo que va a pasar aquí en este capítulo. Y Pedro ahí le narra a la iglesia que el ángel le dijo a Cornelio, dice, y esto es importante, le dijo, él te hablará palabra por las cuales serás salvo tú y tu casa. Ese es el reporte que le da Pedro a la iglesia en el capítulo 11, y que en este capítulo 10 no lo da tan detallado, solamente dice que iba a recibir palabras de salvación, dice. Entonces, aquí, mis hermanos, nos llegamos a la conclusión de que Cornelio todavía no era salvo. Cornelio, a pesar de que conocía de Dios y hacía muchas limosnas, y era buena gente, y era líder espiritual, y que le daba a los pobres aquí y ayudaba a los judíos, no era salvo todavía. Tenía que esperar a Pedro para que le diera palabra. Y eso que nos hace pensar, a veces nosotros pensamos que por acciones, saben, como experiencia personal, yo les puedo decir que en otra iglesia, yo me envolví en todo esto, y sabes que llegas a un punto en el que el estar sirviendo mucho, el estar ayudando aquí, el estar ayudando allá, te hace sentir como que tú ya tienes ganada la salvación, aún sabiendo y aunque te lo lean, y que diga, oh no, por obras no es la salvación. Sí, es cierto, sí, tú dices que sí, pero yo estaba envuelto en eso, y yo lo hacía, inconscientemente lo hacía. Entonces, ese es un punto en el que debemos de reflexionar en cuanto a nuestra forma de ser. A veces nosotros pensamos que nosotros tenemos el cielo ganado por las formas, y a veces uno piensa que va a llegar al cielo manejando ese camionzote que diga mi propio esfuerzo y todo lo bueno que yo fui y todo lo que yo di y todas las buenas limosnas y los buenos diezmos que di, y eso no salva, hermanos. Eso no salva. Aquí nos muestra Pedro que Dios le enseñó a Cornelio que primero tenía que oír a Pedro y que él le iba a dar palabras de salvación. ¿Y qué es lo que hizo Pedro cuando llegó ahí con Cornelio? Le predicó a Jesucristo, ¿eh? Entonces, para que le predicó a Jesucristo, para que él creyera en Jesucristo y para que él pudiera ser salvo, y solamente así pudo ser salvo. Y aquí viene la predicación de la palabra, mis hermanos, en el versículo 34 al 43. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, dice. Y aquí Pedro les empieza dando el mensaje que dice que Dios reconoce a todos los de toda tribu y toda nación. Para él todos son iguales. Y dice dice Pedro que él los manda a dar ese evangelio de paz. ¿Qué paz, brothers? ¿Qué paz? Nosotros a veces llamamos paz a las cosas del mundo, eso que te da tranquilidad y eso. No, esta paz es diferente a la que da Dios. Nosotros sabemos que el hombre está en enemistad con Dios, sabemos que el hombre en pecado es enemigo de Dios. Esa paz no es nada parecida a la que Dios promete. Dios nos promete la paz por medio de Jesucristo, por medio de la cruz. Él es la paz de la que habla, la que nos llena, la que nos satisface. Y sabemos que el hombre está en problemas con Dios. No es la misma paz que él nos habla aquí. Y dice el versículo 36 al 43, perdón. Pedro dice que Pedro sigue presentando a Jesucristo como el Señor de todos, ungido por Dios con el Espíritu Santo y poder para hacer el bien y para sanar a los oprimidos por el diablo, que fue crucificado por los judíos, pero resucitado por Dios, del cual él y otros escogidos fueron testigos. ¿De quién está hablando ahí? De los apóstoles. Por eso es que nosotros tenemos que seguir el evangelio apostólico, mis hermanos. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje. Es solamente uno, y es el apostólico. Porque ellos dicen que fueron testigos de las cosas que vivieron y las que Dios hizo, los que Jesús hizo aun cuando estuvo muerto. Y dice que
dice que fue resucitado por Dios, dice, del cual él y otros escogidos fueron testigos, a quienes se encargó que le predicaran como aquel Dios que ha designado para juez, para juzgar a todos, dice. Son mis hermanos, ¿qué nos está diciendo esto? Que esto no se queda así, mis hermanos. Esta vida no termina aquí. Aquí nos dice que va a haber un juicio y que en ese juicio nuestro Señor Jesucristo va a ser juez ahí. Y ahí va a dar su veredicto. Y todo aquel que no creyó en Jesucristo, que no creyó en Él, va a tener su sentencia y dice que perderá toda salvación, dice. Toda salvación, mis hermanos. Y dice que toda alma que no creyó en Él se perderá. Y yo no sé qué visión tengas tú del Evangelio de Cristo. Yo no sé qué pienses tú si en tu vida estás haciendo la manera como Dios manda. Dice el Señor que ese día será día de lamentación. Será día de arrepentimiento, será dice la Biblia, el lloro y crujir de dientes, el que aún tú tuviste la oportunidad de poder creer en Jesucristo y que no lo hiciste, y que por banalidades de la vida, por situaciones, por convicciones propias, tal vez tú dejaste escapar esa oportunidad de conocer el Evangelio. Pero mi hermano, va a haber juicio, y de ese juicio yo no sé tú ¿cómo te sientes tú ese día del juicio cuando estés parado delante del juez? ¿Te imaginas? Saber que te digan que tú has perdido tu bendición, de que tú dijiste, bueno, estuve a punto de lograr en la vida lo que yo quería, pero estuve tan lejos de poder tener mi salvación con Dios. Yo no sé cómo tú estás en este día, yo no sé si conoces realmente las intenciones que Dios tiene contigo. Dios tiene planes, hermano. A Dios lo que le interesa es salvar tu alma, Señor. Y es bueno el que nosotros meditemos en cómo va nuestra vida, en meditar qué es el Evangelio de Cristo, que nos da vida eterna. Y mis hermanos, lo que predicó Pedro esa tarde, dice que dio palabra, y dice la Escritura que fue tan contundente que la gente estaba recibiendo, dice ese día cuando Pedro llegó ahí, y la gente estaba creyendo, y dice que Pedro todavía no había terminado de hablar cuando el Espíritu Santo cayó en los gentiles, dice, dice, y ese descenso del Espíritu Santo daba autenticidad de lo que estaba pasando ahí. Dice la Biblia que cuando cayó, dice que los que iban con Pedro se quedaban viendo unos a otros como diciendo, wow, eso es lo que nos pasó a nosotros en el día del Pentecostés, es lo que les pasó a los samaritanos. Entonces Dios sella este sello de autenticidad con la llenura de ese Espíritu Santo, y hace ver que los gentiles también tienen la misma opción que ellos de poder ser salvos. Y dice que gracias a eso y gracias a la predicación que Pedro había predicado, dice, se llenó todo esto de fervor, y gloria a nuestro Dios, porque esa tarde Dios reveló el Evangelio a los gentiles, y por eso es la misma razón de que nosotros estamos aquí, mis hermanos, porque esa tarde se recibió el Evangelio, fueron llenados de Espíritu Santo, fue extendido el Evangelio para con nosotros. La iglesia de Cristo se empezó a expandir en ese tiempo, y mis hermanos, fue como la manera en que nosotros podemos recibir salvación para nuestra vida. Nosotros llegamos también a ser hijos de Abraham. Y mis hermanos, para terminar, mis hermanos, una lección que nos enseña este mensaje es algo muy obvio, y es la urgencia que el Señor tiene por salvar nuestras almas. Dice que no importa el esfuerzo, salvar un alma es tan importante, tan trascendental para Dios. Mis hermanos, si ya Dios ha abierto la puerta a los gentiles, ¿por qué nosotros a veces cerramos la puerta
con nuestro vecino, con nuestros coworkers ahí en el trabajo? ¿Por qué no le damos la oportunidad de que ellos puedan conocer lo que a nosotros se nos ha dado por gracia? ¿Por qué no compartir lo que Pedro hace aquí? Que muy fuera de sus convicciones, que muy afuera de juntarse con los gentiles, se le predicó el evangelio. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Porque a veces nosotros tenemos que ser a veces tan egoístas. A veces nosotros creemos que, híjole, quién sabe si la verdad la va a hacer. No creo que el Señor se vaya con el paquetote ese que trae este hombre aquí. Entonces nosotros a veces nos hacemos de otras ideas y no permitimos que el evangelio pueda ir avanzando como el Señor lo hizo aquí con Pedro y con los apóstoles. Entonces, mis hermanos, sería bueno y urge la salvación de las almas, urge el que la gente llegue aquí, el que lea la palabra, pero que también la medite. Urge el estar compartiendo, como ahora que el pastor salió ahora a evangelizar. No, cuando leí esto dije, híjole, ¿qué ando haciendo, man? No, yo no pude ir ese día, pero sí es lo que se necesita, man. Esta oportunidad que Dios nos dio aquí en Hechos 10, que se nos dio la oportunidad de alcanzar ese evangelio, ¿por qué no compartirlo con otros? Yo veo aquellos misioneros que se van dejando toda la comunidad de su hogar, brother, dejando lo calientito de la casa, dejando trabajos, dejando incluso a veces hasta familia, por ir a evangelizar allá, por ir a enseñar a Cristo allá, a esos lugares rurales, que no hay nada de comodidad, que los mosquitos te están comiendo. Brother, ¿tú crees que eso es tremendo? A mí eso me llena, me siento culpable porque podemos hacer mucho. Y solo espero, para terminar, que el Señor pueda obrar en nosotros, tengamos nosotros la disponibilidad en nuestro corazón de preparar, que nuestra boca hable palabra para vida, palabra para aquel que la necesita. Y mis hermanos, pues es todo lo que tengo que decirles esta tarde. Sinceramente espero que pudieron haber agarrado algo de mensaje. Era mi deseo en mi corazón. Le decía al pastor, ojalá y pueda haber alguien que haya venido con una necesidad. Si aún no conoces a Cristo, yo te invito a que te acerques a los pies de Cristo. No te vas a arrepentir, brother. No te vas a arrepentir. Y pues Cristo te está esperando con los brazos abiertos.